Hola, buenas tardes, buenas noches, un gusto tenerlos de nuevo por acá y para quienes no me conocen les habla Alba Cristina Sosa, coordinadora académica de Universitas Fundación. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio Jueves de Videoconferencia dedicado al derecho del trabajo. La videoconferencia de hoy ha sido organizada gracias al esfuerzo conjunto de Prosapienza, Consulting y Universitas Fundación. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube de Universitas utilizando la aplicación Zoom como aula o sala virtual. Antes de pasar a la presentación del tema de hoy, quiero hacer unos anuncios sobre los próximos eventos que pueden ser de interés para quienes se desenvuelven en el mundo del derecho laboral. El primero de ellos es, les recuerdo que están abiertas las inscripciones y el lapso de solicitud de becas para el Seminario Internacional de Seguridad Social que inicia el domingo 4 de octubre. Hemos reunido a 11 destacados profesionales con alta experticia sobre seguridad social para proporcionarles herramientas adaptadas a los nuevos tiempos. La solicitud de becas cierra el lunes 28 de septiembre y las inscripciones cierran el viernes 2 de octubre. Por otra parte, el 2 de noviembre inicia una edición especial del Seminario Internacional de Derecho Comparado del Trabajo Isla de Margarita sobre Derecho Procesal del Trabajo, que se encuentra avalado por la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Durante 5 semanas podrán interactuar con destacados profesores especialistas quienes tratarán temas de actualidad e interés sobre el derecho adjetivo laboral. Para mayor información, los invitamos a que ingresen a nuestro sitio web www.universitasfundacion.com. También pueden solicitar información a través de nuestras redes sociales. En Facebook, LinkedIn e Instagram nos ubican como @universitasf y en Twitter como @universitasf_piso. Bueno, el tema del día de hoy, tal como habíamos anunciado a través de nuestras redes sociales, es el régimen del desplazamiento de los trabajadores en Europa. Como puntos de la disertación tendremos los siguientes: la diferencia entre expatriación y desplazamiento, la igualdad de trato entre trabajadores desplazados y los trabajadores locales, la igualdad de remuneración entre desplazados y locales, límite de 12 meses a los desplazamientos temporales, la figura del representante de la empresa que desplaza trabajadores a otro estado, el desplazamiento de trabajadores extracomunitarios en Europa y por último nuestro disertante brindará unas conclusiones al respecto. ¿Quién se encargará de este interesante tema? El doctor José Luis Roales Nieto López, quien es licenciado en Derecho, graduado en la Universidad Complutense de Madrid, España, máster en Derecho Social por la Universidad Panteón Sorbona, París, Francia. Abogado del Colegio de Madrid desde 1997, abogado del Colegio de París desde 2014. Es socio director de la firma Roales Nieto. Es fundador y expresidente de la Asociación Española de Abogados Laboralistas entre el año 97 y 2011. Y es fundador y presidente de la Asociación Internacional de Abogados Laboralistas. Antes de iniciar la exposición y darle el derecho de palabra a nuestro disertante, paso a indicar rápidamente las normas para el público participante y la fase de preguntas y respuestas. Por favor, durante toda la videoconferencia deben mantener sus micrófonos cerrados o apagados. Las preguntas y o comentarios deben hacerlas solo por escrito a través del chat para quienes están en esta sala virtual de Zoom o a través del chat de la transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube. Agradecemos que las intervenciones se refieran al tema que se está tratando y a los fines de dar paso a un mayor número de preguntas o comentarios, por favor realicen una por participante. Y al formular su pregunta o comentario, no olvide escribir su nombre y el país desde donde se encuentra conectado. Sean todos bienvenidos a este espacio y muchas gracias al doctor Roales por haber aceptado la invitación a compartir con nosotros en este jueves de videoconferencia. El micrófono es suyo, profesor.
Por favor, active. No sé si ¿se me escucha bien ahora? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, en primer lugar, como no podía ser de otra manera, felicidades y mi más profundo agradecimiento a Universitas Fundación por la oportunidad que me brinda de hablar de un tema que a mí me apasiona y que creo que es interesante para todos aquellos que nos dedicamos a la movilidad internacional. Y sin más preámbulos, aparte de agradecer al resto de participantes que ha permitido el poder celebrar este webinar, esta reunión, voy a pasar al primer punto sobre las diferencias entre la expatriación y el desplazamiento. El desplazamiento es una figura específicamente europea. ¿Y por qué es específicamente europea y no existe en ningún otro país? Porque permite desplazar a un trabajador que tiene un contrato a otro Estado miembro guardando la seguridad social del país de origen. Es decir, cuando nosotros trasladamos a un trabajador de España a México, o de España a Venezuela, o de España a Argentina, normalmente nos van a exigir que le demos de alta en la seguridad social argentina, mexicana, boliviana o de cualquier otro país. Eso en Europa no es así. En Europa se puede desplazar a otro Estado miembro sin tener que cambiar de régimen de seguridad social, cosa que presenta una ventaja enorme y es una facilidad de movilidad internacional extraordinariamente valiosa para las empresas, porque facilita mucho el poder desplazar temporalmente a trabajadores sin tener que hacer un alta en la seguridad social en el país de destino. Por lo tanto, es un tema que convierte la expatriación en una figura absolutamente diferente de lo que es el desplazamiento de trabajadores. La expatriación como tal requiere el dar de alta en la seguridad social del país de destino. Por lo tanto, es un tema que ya diferencia. Aparte de eso, la expatriación y el desplazamiento tienen varias diferencias. La más destacable es que en muchos países, en otros no, pero en muchos países se requiere también que se haga un contrato local, es decir, que se formalice un contrato bajo la legislación del país donde se está trabajando, renunciando a el contrato laboral que se tenía en el país donde se tenía la vinculación laboral previa, donde se estaba trabajando antes. Por lo tanto, esos son los dos elementos que me gustaría destacar de las diferencias entre la expatriación y el desplazamiento. Entro en el segundo punto, en cuanto a la igualdad de trato entre trabajadores desplazados y trabajadores locales. En Europa existe la igualdad de trato entre el trabajador que se desplaza a trabajar a otro país miembro y los trabajadores locales, los derechos de los trabajadores locales que trabajan en ese país. Eso es un elemento muy importante porque permite aplicarles la convención colectiva que ya se les aplica a los trabajadores locales, impide cualquier tipo de discriminación y además encima tiene un elemento muy importante que va a ser lo que voy a tratar en el punto tercero, que es la igualdad de remuneración entre los trabajadores desplazados y los trabajadores locales. Esto no siempre ha sido así. Durante mucho tiempo los trabajadores desplazados tenían un salario inferior al trabajador local. En la directiva que se aprobó en el año 2018 se establece la equiparación absoluta entre el salario del trabajador local, es decir, pongamos por ejemplo un trabajador francés que trabaja en Francia,
tiene los mismos derechos y tiene la misma retribución que un trabajador español que se desplaza a Francia a trabajar. Por lo tanto, existe igualdad de remuneración. Eso es un elemento realmente importante porque supone acabar con un sistema que ha sido históricamente muy problemático, que ha sido la discriminación entre el salario del trabajador local y el trabajador desplazado. Aparte de eso, los desplazamientos que se realizan en Europa tienen un máximo de 12 meses. Eso no existía antes. Eso en la normativa ha cambiado y es a partir de 2018 cuando la nueva directiva impide el que se pueda estar años bajo regímenes laborales distintos. Es decir, hasta el año 2018, una empresa de un país miembro de la Unión Europea podía desplazar a un trabajador a otro país de la Unión Europea y tenerle allí durante años. Esto a partir del 2018 ya no es posible y, por lo tanto, se limita el plazo máximo de desplazamiento a 12 meses. A partir de 12 meses no significa que el trabajador desplazado tenga que volver a su país de origen. Por poner el mismo ejemplo que estaba diciendo antes, el trabajador español que va a trabajar a Francia no significa que pasando los 12 meses tenga que volver a España, sino simplemente que tiene que someterse íntegramente a toda la normativa francesa que se aplica al resto de trabajadores franceses. Eso es. No es que le obliguen a tener que irse de Francia porque haya pasado el plazo de 12 meses. Paso al siguiente punto, que es la figura del representante de la empresa que desplaza trabajadores a otro Estado miembro. Esto es una particularidad europea muy importante, y es que cuando una empresa de cualquier país de la Unión Europea desplaza trabajadores a otro país, es obligatorio que designe a un representante en el país de acogida, es decir, en el país donde desplaza a los trabajadores. Por seguir el ejemplo que he puesto antes, una empresa española que desplaza a trabajadores a Francia debe nombrar un representante en Francia que va a ser el interlocutor con las autoridades francesas. Por lo tanto, significa que tiene que hablar bien el idioma, que tiene que ser el contacto con la inspección de trabajo de las autoridades francesas y además encima que tiene que gestionar todo lo que son los requisitos administrativos que requiere el desplazamiento de trabajadores. Por lo tanto, la figura del representante es una figura muy importante, porque si la empresa que desplaza trabajadores incumple ese requisito, tiene una sanción de 4.000 euros por cada trabajador desplazado, que 4.000 euros, que estamos hablando de los 4.400 dólares por cada uno de los trabajadores desplazados sin que tenga nombrado representante. Por lo tanto, es una sanción bastante importante. Y por último, me gustaría destacar un aspecto en el que me voy a detener, si me permite la moderadora, es el desplazamiento de trabajadores extracomunitarios en Europa. Muchos trabajadores latinoamericanos se desplazan a España y se instalan en España para trabajar. Esos trabajadores, y esto es muy importante que lo sepamos, están legalizados para trabajar
en España y solamente en España. Cuando esos trabajadores, su empresa, les desplaza a otro país miembro de la Unión Europea, tienen un plazo máximo de 3 meses, que es el mismo plazo que se establece para las visas turísticas, 90 días, para poder desarrollar servicios en otro país de la Unión Europea. Es decir, que aunque yo esté legalizado y tenga mi carta de residencia y mi permiso de trabajo en España, no por eso tengo total movilidad en toda la Unión Europea. No. Y esto es importante porque se están presentando muchos problemas. ¿Qué es lo que se debe hacer? Y se debe hacer porque si no nos enfrentamos a un elemento que está levantando muchísimos problemas, y es, antes de que llegue el plazo máximo de 3 meses, debemos solicitar el permiso de residencia y de trabajo en el lugar donde estamos trabajando. En este caso, Francia, pues solicitar el permiso, lo que se llama el titre de séjour. Necesitamos solicitar que nos permitan un permiso de residencia y de trabajo para poder trabajar en Francia. Porque si no lo solicitamos, entramos en una ilegalidad y, por lo tanto, estamos sometidos a una orden de expulsión. ¿Cuál es el problema de la orden de expulsión? La orden de expulsión no solo que te expulsan de Francia, sino que te impiden la vuelta a Francia durante un plazo de 5 años. Por lo tanto, es un tema muy importante. Hay una gran confusión porque mucho trabajador latinoamericano que esté instalado en España piensa que por el solo hecho de estar regularizado en España ya tiene total capacidad de moverse por Europa con total libertad. No es así. Lamentablemente, no es así. Y esto es un tema que nosotros nos hemos encontrado muchos problemas porque hemos tenido que tramitar muchas órdenes de expulsión. Y como vuelvo a repetir, la orden de expulsión no solo que te expulsan del país, sino que te impiden la entrada en ese país durante un plazo muy prolongado, 5 años. Por lo tanto, son temas que hay que tener muy en cuenta. Por último, si me permite la moderadora, voy a hacer una especie de conclusión general de lo que significa el régimen de desplazamiento en Europa. El régimen de los desplazamientos en Europa tiene como finalidad, primero, facilitar que las empresas puedan movilizar fácilmente a sus trabajadores a otros Estados miembros sin muchas cargas, sin tener que tramitar muchas cargas administrativas. Ese sistema, que es un sistema que podría ser perfectamente asimilable por el Mercosur, por ejemplo, facilita mucho los intercambios comerciales y, sobre todo, facilita mucho la movilidad de la mano de obra internacional. Facilita mucho los negocios. ¿Cuál es el principal problema? El principal problema es que el sistema tiene algunos detractores porque consideran que se está produciendo lo que se llama un dumping social. ¿Qué significa un dumping social? Significa que aquellos países que tienen salarios bajos, las empresas les mandan a países que tienen salarios muy altos, y en Europa existe una grandísima diferencia entre países con salarios muy altos y salarios muy bajos, y por lo tanto es muy rentable para las empresas que tienen salarios
reducidos, mandar a trabajadores a países que tienen salarios altos, que aunque tienen que respetar, como he dicho antes, el mismo, para evitar la discriminación, el mismo trato salarial, sin embargo, la seguridad social sigue siendo la del país de origen. Y ahí está la diferencia y ahí está el truco. Es decir, para que nos hagamos una idea, y voy a dar un ejemplo concreto. En Francia, o en Luxemburgo, o en Bélgica, o en los países nórdicos, el coste de seguridad social suele ser el 45% del salario que percibe el trabajador. Y sin embargo, en países como en Rumanía, en Bulgaria y en otros países del este de Europa, apenas llega al 17%. Eso obviamente supone el que para las empresas esos costes de seguridad social son ganancias para las empresas, y eso es la gran problemática que hoy tenemos, porque los países ricos consideran que eso se está produciendo lo que se llama un dumping social. Y yo con esto creo que me he centrado en la parte esencial, no que en la parte que yo creo más importante de lo que es el desplazamiento de trabajadores, y por lo tanto me someto a cualquier pregunta que quieran hacer los internautas. Muchas gracias, profesor José Luis, por esa exposición y por esa información que nos acaba de dar. Ya a propósito de eso ha llegado una pregunta por aquí al respecto. Pero antes quiero recordar muy rápidamente, mientras llegan más preguntas, que están abiertas las inscripciones y el lapso de solicitud de becas para el Seminario Internacional de Seguridad Social, que inicia el domingo 4 de octubre. La solicitud de beca cerrará el lunes 28 de septiembre y las inscripciones para este seminario el 2 de octubre. Y el 2 de noviembre inicia el seminario en edición virtual, por supuesto, una edición especial del Seminario Internacional de Derecho Comparado del Trabajo Isla de Margarita sobre Derecho Procesal del Trabajo, pues como bien saben, este año no se podrá celebrar como es costumbre en Santo Domingo, República Dominicana, por la pandemia, así que lo estamos llevando a una versión virtual. Durante 5 semanas podrán disfrutar e interactuar con destacados especialistas en la materia de Iberoamérica. Por otra parte, los queremos invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Nos ubican como Universitas en YouTube y activen las notificaciones o la campanita para que se enteren cada vez que inicie una videoconferencia de acceso gratuito. Asimismo, pueden explorar en el canal, donde encontrarán más de 250 videoconferencias sobre materia laboral de jueves de videoconferencia, sobre materia penal de Cátedra Jorge Rosell, de Derecho Administrativo de la Cátedra Alan Brewer Carías, sobre emprendimiento, economía y demás temas relacionados de la sección Negocios y Economía, y variados temas de nuestro viernes de disrupción. Así encontrarán videoconferencias que hemos realizado con enlace con diferentes instituciones de Venezuela y de Iberoamérica también. Por otra parte, los invitamos a que se unan a nuestro grupo de Telegram Jueves de Videoconferencia para que reciban de primera mano toda esta información. Bueno, de YouTube, profesor, nos llega la siguiente pregunta de parte de Catalina Herrera. Ella indica lo siguiente: soy chilena y me gustaría irme a vivir a España. ¿Dónde puedo averiguar los requisitos para irme? ¿Llevaríamos nuestros recursos para vivir? ¿Cómo podemos saber sobre cargas impositivas, etcétera? Bien, vamos a ver. La normativa sobre inmigración es una normativa que ahora mismo es de carácter europeo. Es decir, España no puede por sí sola establecer criterios unilaterales para el ingreso de trabajadores. Es una normativa
que está establecido a nivel europeo, a nivel comunitario, y por lo tanto los elementos esenciales para que se pueda establecer en España son, el primero, solicitud ante el consulado de España en el país de origen, en el país donde se está viviendo, en el país, en este caso, en Chile. Segundo, tener antecedentes penales, es decir, la hoja de antecedentes penales limpia. Tercera, postular algún trabajo que tenga posibilidades de promoción en España. Y cuarto, que es quizá el elemento más importante, el tener capacidad de estar un tiempo limitado con capacidad suficiente como para mantenerse los propios gastos y la propia manutención durante el tiempo que se busca empleo en España. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cumpliendo esos 4 requisitos que se tienen que tramitar previamente, y lo digo claramente, previamente en el consulado, uno va con toda la reglamentación en regla y por lo tanto no va a tener problema. También quiero decir una cosa, porque pasa. Una inmensa mayoría no hace eso, no tramita eso en el consulado, sino lo que hacen es viajar como turistas. Y cuando están ya como turistas y están allí, en teoría el visado de turista dura 90 días, pero permanecen y pasan los 90 días, siguen trabajando allí, o sea, siguen establecidos y gran parte de la inmigración que hoy tenemos en España han entrado como falsos turistas. Son personas que no han tramitado la reglamentación en el consulado previamente a salir del viaje, sino que han viajado como turistas y después, una vez que han estado en España, no han vuelto y se han quedado allí como turistas. Esto tiene una consecuencia importante y es que se está en una situación de ilegalidad. Pero es cierto que se está en una situación de ilegalidad que pasado 3 años se convierte en legal. Por lo tanto, mucha gente está, digamos, en un estado de stand-by durante 3 años hasta que pase ese plazo, y una vez que pase ese plazo, pasa a la condición de legal. Muy bien. ¿Me escucha, profesor? Sí. Ajá. Por acá hay otra pregunta que viene directamente de una participante que se encuentra acá en Zoom, de Suheil Tobar de Venezuela. ¿Cómo se garantiza en la práctica la igualdad y la no discriminación de los trabajadores desplazados? ¿Podría repetirme la pregunta para que lo entienda bien? Ok. ¿Cómo se garantiza en la práctica? Disculpe por aquí que se me corrió en el chat. Ajá. ¿Cómo se garantiza en la práctica la igualdad y la no discriminación de los trabajadores desplazados? Vale. Se garantiza de una forma muy sencilla y es el convenio colectivo, la convención colectiva establece una serie de derechos para todos los trabajadores que están vinculados a ese convenio. En régimen salarial, jornada de trabajo,
vacaciones, fiestas, permisos, jornada máxima de trabajo, todos esos derechos se deben de respetar, no solo para los trabajadores locales del país que es, sino también para los desplazados, lo cual significa que los desplazados tienen los mismos derechos que los trabajadores locales en todos los aspectos que vienen regulados en el convenio colectivo o la negociación colectiva. Y eso supone tener el mismo número de vacaciones, tener el mismo número de días festivos, tener la misma remuneración, tener el mismo abono de horas extraordinarias, tener el mismo límite de jornada, tener todo ese tipo de derechos están garantizados para que se respete la igualdad de trato y la no discriminación entre trabajadores locales y trabajadores desplazados. El único aspecto que no está incluido en esa igualdad de trato es en la extinción del contrato de trabajo. La extinción del contrato de trabajo, es decir, el despido, sigue rigiéndose por las normas del país del contrato del trabajador desplazado. Por poner el ejemplo que hemos puesto antes, si un trabajador ha sido contratado en España y se le despide, la normativa que se le va a aplicar es la española, no la francesa. Es decir, se tiene igualdad de trato en todos los aspectos, excepto en la ruptura del contrato de trabajo. La ruptura del contrato de trabajo sigue siendo materia del lugar donde se contrató al trabajador desplazado. En nuestro ejemplo, en España. Y enlazado con eso, profesor, entonces, ¿a dónde debe acudir ese trabajador desplazado cuando tiene que hacer algún reclamo judicial? Debe acudir, siguiendo el ejemplo, España, Francia. ¿Dónde tendría que hacerlo? Lamentablemente es un problema muy serio y muy grave porque, tal cual está la normativa, le obligan a volver a España a pleitear. No le permiten pleitear en Francia porque si pleitea en Francia, y cuando digo en Francia digo en Italia, digo en Bélgica, digo en Alemania, en cualquier país de la Unión Europea. Si pleitea en cualquier país de la Unión Europea que no sea el suyo en el que se le ha contratado, en los tribunales se van a considerar incompetentes y por lo tanto no van a resolver el fondo del asunto. Ok, siempre será el país de origen entonces. Muy bien, profesor, gracias. Siempre será el país de origen. Rodrigo Alfonso, que se encuentra acá en Zoom, indica lo siguiente. Hola, muchas gracias por su exposición y saludos. Tengo una pregunta. ¿Existe alguna regulación internacional que procure los derechos laborales en cuestión de igualdad de salario para trabajadores nativos y extranjeros? Lamentablemente, no. La normativa de la OIT, que es la única que se podría asimilar a esto, no establece una igualdad de trato salarial entre los trabajadores locales y los trabajadores desplazados. En la normativa de la OIT lo único que prohíbe es la discriminación en algunas materias concretas entre las que no se incluyen la remuneración. Por ejemplo, no discriminación para trabajadoras embarazadas, prohibición del despido discriminatorio, prohibición del acoso moral en el trabajo, es decir, una serie de materias entre las que lamentablemente no se encuentra
la igualdad de remuneración. Muchas gracias, profesor. Por acá un comentario simplemente. Acio Casanova, hola a todos, un placer escuchar esta interesante charla. Saludos desde Italia, que se encuentra acá en Zoom. Por otra parte, Alessandra Denelo indica lo siguiente, saludos, profesor. Cualquier persona que se desplaza a España por motivos laborales puede acogerse a la ley Beckham. ¿Qué conocimiento tiene sobre esto? Sí, bueno, vamos a ver. Sí, Beckham fue un icono porque sentó las bases de, sentó las bases de un sistema absolutamente privilegiado. ¿En qué, ¿En qué sentido fue un sistema privilegiado? Bueno, significa el que el trabajador que se desplaza a otro país de la Unión Europea no puede sufrir discriminación en ningún sentido, y lo más importante, que es no puede sufrir discriminación desde el mismo momento en el que se desplaza. ¿Qué es lo que supuso la ley Beckham, la doctrina Beckham? La doctrina Beckham lo que implicó esencialmente es que los trabajadores que se desplazan a otros países y que tienen cualquier tipo de remuneración o cualquier tipo de beneficio por el hecho del desplazamiento, tienen que estar sometidos fiscalmente al mismo régimen que los trabajadores locales. No se les puede aplicar un régimen fiscal distinto por el hecho de ser extracomunitarios. Es decir, es un principio que benefició mucho, en este caso, a todos aquellos, porque todo esto surgió en el ámbito del fútbol y lo que implica esencialmente es un beneficio de carácter fiscal. Es decir, yo tengo cualquier trabajador desplazado tiene dos regímenes. Tiene el régimen local y el régimen de no residente. Bien, esos dos regímenes fiscales son incompatibles. Yo puedo optar por uno o por otro. Pero yo no soy el que puedo optar por eso, sino que hay un elemento objetivo para poder ir hacia un régimen u otro. ¿Cuál es? Si yo voy a permanecer más de 183 días en el país de destino. Si yo permanezco más de 183 días en el país de destino, paso a ser residente fiscal de ese país, sometido al 100% como el resto de locales de ese Estado miembro. ¿De acuerdo? Si voy a estar menos, entonces estoy en un régimen de no residentes. Y en Europa, el régimen de no residentes tiene un tipo impositivo del 19%. Entonces, ya depende de cada uno, y voy a ser absolutamente sincero, no debería serlo, pero lo voy a ser absolutamente sincero, es un régimen manipulable. Lamentablemente es un régimen manipulable. ¿Por qué? Porque el único elemento objetivo es si supero o no
los 183 días, es decir, los 6 meses en el país de destino o no. Y yo puedo variar si quiero estar más de 6 meses o no en ese país. Y el régimen cambia, porque no nos olvidemos que el régimen de no residentes es del 19% y el régimen de residentes, como mínimo, es del 24% en adelante, hasta el 45% para rentas muy altas. Todos nos podemos dar cuenta que fue el conflicto Becan, todos nos podemos dar cuenta de que, claro, no es lo mismo pagar el 19% de impuestos que pagar el 45%. Así es, gracias, profesor. Envían saludos a través de YouTube. Pablo Sequea desde Caracas, Venezuela. Andrés Vizcarrondo desde Maracay, Venezuela. David Nelo desde México. Alessandra Rodríguez desde Costa Rica. Profesor, lo que sería ya una última pregunta. ¿Este régimen o esta situación del desplazamiento de trabajadores en la Unión Europea ha sido y está siendo, digamos, regulado de alguna forma a través de las negociaciones colectivas? Vamos a ver. La regulación depende de una directiva. La directiva original es del año 96. Ha sufrido varias reformas, pero para ser breve y no complicar mucho las cosas, el problema que tenemos en Europa es que en cada país las normas colectivas no se regulan igual. Es decir, hay países que la negociación colectiva se hace por ley, hay otros estados, sobre todo los estados del norte, la negociación colectiva se hace por acuerdo entre empresarios y trabajadores sin que intervenga el Estado, es decir, por acuerdo entre ellos. Y después hay otros sistemas llamados mixtos, es decir, que interviene en parte el Estado y en parte los agentes sociales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la negociación colectiva, que es la que regula los derechos y deberes de los trabajadores en el centro de trabajo, depende en cada país de regímenes absolutamente distintos. En algunos casos va a depender de los acuerdos de los agentes sociales, en otras de lo que mande la regulación estatal, es decir, una norma de carácter estatal, y en otros casos es un sistema mixto. Hay una parte que se puede negociar por los agentes sociales y hay otra parte que es obligatoria y que aprueba el Estado. Así que no sé si he respondido a las preguntas que me han hecho, pero más o menos he intentado ser lo más transparente posible para que se comprenda, porque es un sistema muy complejo, pero bueno, que se comprenda un poco la idea general. Muchas gracias, profesor. Así ha sido. Quiero informarles que a través del chat de acá de Zoom les pasé el enlace donde pueden ubicar información general sobre nuestros seminarios virtuales y el enlace donde pueden ubicar la información específica del Seminario Internacional de Seguridad Social. Asimismo, el enlace para aquellas personas que quieran pertenecer a nuestro grupo Jueves de Videoconferencia en Telegram. Profesor, no me queda más que, bueno, agradecer nuevamente, por supuesto, que haya aceptado nuestra invitación a participar en esta sección y pedirle algún mensaje de cierre, algún mensaje final, por favor. Lo que sí me gustaría, y aprovechando que yo creo que el sistema que tenemos en Europa está funcionando muy bien, a mí me gustaría, como colofón y como cierre,
me gustaría que América Latina, a la que amo, quiero y me gustaría que progresase todo lo posible, aprendiera de las buenas prácticas que nos están funcionando muy bien en Europa y que proyectos como el Mercosur y otros proyectos de integración regional avanzasen en ese mismo camino. Creo que merece la pena porque va a fomentar la movilidad internacional, va a fomentar la riqueza de las empresas y sobre todo va a fomentar el progreso tanto de trabajadores como de la propia actividad productiva. Por lo tanto, yo como colofón me gustaría que ya en general en América Latina se pudieran aprender de las buenas prácticas que nos han funcionado bien en Europa y que pudiera copiarse ese tipo de buenas prácticas que creo que pueden hacer mucho por el progreso de América Latina. Muchas gracias, profesor, nuevamente. Y siguen llegando agradecimientos desde YouTube. Fernando Peñafiel desde Ecuador, ilustrativa ponencia. De Marcelo Wagner desde Caracas, Venezuela, muy didáctico, indica. Gracias, profesor. Bueno, ya para cerrar, recuerde, la recomendación actual todavía en muchos países es quédate en casa y cumple con todas las medidas de prevención en caso de que tengas que salir de tu casa. Y en este tiempo de contingencia, no olviden, Universitas está contigo y por ello te acompaña con videoconferencias gratuitas todas las semanas sobre diversos temas del mundo del derecho. Sigan pendientes a través de nuestras redes sociales. Y si te gustó esta videoconferencia o las anteriores, por favor, coméntalo utilizando el hashtag Universitas está contigo. No me queda más que despedir. Hasta pronto, feliz tarde, feliz noche para todos donde quiera que se encuentren. Adiós. Muchísimas gracias y quiero agradecer a todos, tanto a los que nos han escuchado como a la fabulosa conducción de la conferencia. Por lo tanto, un profundo agradecimiento, de verdad. Gracias. Hasta luego. Adiós.